Muy pero muy buenas tardes, feliz lunes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo te va, Julieta? Gracias por estar, bienvenidos, bienvenidas. Y complemento diciendo felices feriados de carnaval, que es en todo caso lo que cabe en esta ocasión. Yo trato de olvidarme, como tenemos que estar acá. Cierto, nosotros tenemos que estar. Elijo fingir demencia sobre eso. Bueno, es una buena forma de que no pese, pero también está bueno empezar la semana actualizando la información para hablar de temas que de a poquito nos van sacando la sonrisa. Así es, vamos a arrancar entonces con el tema de hoy. 2 personas fueron formalizadas por el caso del embarque de 2,16 toneladas de cocaína incautadas en Bélgica en diciembre, que previamente pasaron por el puerto de Montevideo. La droga, que fue detectada en el puerto de Amberes, estaba en un contenedor que tenía budines, alfajores y vermú. Atención al siguiente detalle. Según un documento interno del Ministerio del Interior divulgado por La Diaria, organizaciones uruguayas dedicadas al narcotráfico realizan tareas logísticas y son soporte de organizaciones internacionales que envían droga desde nuestro país. El documento también apunta que en los últimos años Uruguay se consolidó como punto de tránsito de la droga sudamericana que se envía a Europa. Así es, y hay muchos más temas. Vamos a repasar los titulares abriendo esta semana. Fuentes consultadas por MBD Noticias aseguran que antes del cierre de la empresa canábica medicinal Farmin hubo un robo de entre 90 y 150 kilos de marihuana. Desde el Ministerio del Interior afirman no tener conocimiento al respecto. Felipe Schipani, diputado colorado, solicita que Fiscalía reabra la investigación sobre un acuerdo firmado en 2010 entre ANCAP y Petroecuador para el intercambio de petróleo. El Ministerio de Turismo lanzó el programa Turismo para Todos, que subsidia 50% para 4 noches de alojamiento y estará vigente para trabajadores y trabajadoras con sueldos nominales de hasta 55.000 pesos. La Terminal Tres Cruces registró un movimiento 5% superior comparado con el carnaval pasado. Se estima que hasta el 19 de febrero pasarán por la terminal unos 12.000 servicios entre arribos y partidas. La mesa de los sindicatos del sector de los panificados analiza con preocupación la posible compra de Pagnific por parte del Grupo Bimbo. La empresa asegura que no afectará a la plantilla de personal. En diálogo con MBD Noticias, Pedro Luque, ganador de Mejor Dirección de Fotografía de los Premios Goya, mencionó los desafíos que implicó la filmación de La Sociedad de la Nieve y destacó el papel de la escuela pública en su vida. C1080 ganó el desfile de llamadas de este año, que homenajeó a Lágrimas Ríos. En segundo lugar quedó Senceribó y la generación Lubola terminó tercera. Israel anunció la liberación de 2 rehenes de origen argentino. Según Hamas, tras una operación habrían muerto 50 personas y en el marco de la ofensiva militar sobre la ciudad de Rafah, donde hay más de 1 millón de desplazados palestinos. La Policía Federal brasileña arrestó a un coronel del ejército investigado por su participación en los ataques a las sedes de los 3 poderes en Brasilia a comienzos del año pasado. Más que nunca, en este momento conviene repetir, teniendo en cuenta que mucha gente no está en Montevideo y que otra gente en otros lugares del país también ha dejado su lugar de residencia para descansar en la medida en que hay más tiempo libre para buena parte de la población, que nos pueden ver donde estén, desde donde estén y con cualquier dispositivo a través de tvciudad.uy y también a través de la emisión de YouTube. Ahora Julieta Núñez Tomás repasa los móviles de arranque. Así es, Martín. Comenzamos vinculándonos con un tema que vamos a desarrollar durante el día de hoy y tiene que ver con la atención médica en la zona del Cerro, en el oeste de Montevideo. Allí se encuentra Diego Martini. Adelante, Diego. Hola Julieta, hola Martín, buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos en el oeste, en el Hospital del Cerro, un hospital que fue inaugurado hace aproximadamente 2 meses y que usuarios y usuarias de salud justamente de esta zona reclaman por algunas faltantes que hay. Faltantes en medicamentos, demora para poder acceder a esos medicamentos y demoras también en la posibilidad de acceder a ciertos especialistas, así que ampliaremos en unos minutos. Y ahora nos contactamos con Martín Duarte, que se encuentra más cerquita, en Ciudad Vieja. Adelante, Martín, vamos a hablar de carnaval. Vamos a hablar de carnaval en estas 2 jornadas de calendario carnaval, pero en particular porque las autoridades de gobierno, algunas de ellas, el caso del ministro de Cultura, del ministro de Turismo y el propio presidente, se refirieron en las últimas horas a las críticas de las murgas. En particular vamos a hacer foco en ello y en particular con la historiadora Milita Alfaro, con la cual vamos a hacer un repaso acerca de si en realidad el carnaval es un brazo político que responde a algún partido político, que ha sido un poco el centro de las críticas que en los últimos días surgieron de algunas autoridades del gobierno. En unos minutos los estaremos convocando por aquí.
Y nos quedamos en el tema planteado por Martín, porque el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini salió al cruce de integrantes del gobierno que cuestionaron a las murgas de Montevideo por sus críticas al gobierno actual. Entre los críticos figura el ministro de Turismo, Tabaré Viera. Algunas yo creo que se exceden en el tono y además están teñidas de un mensaje netamente político. No digo que sean todas, pero digo que las hay y algunas críticas llegan a rozar la ofensa. Muchas críticas vienen de los no carnavaleros, que con esas críticas o sin esas críticas, antes de eso ya te dicen, a mí el carnaval no me gusta. Bueno, viejo, si no te gusta, no te vas a reír nunca. Y comenzamos, Martín, si te parece, con el tema que adelantábamos en la portada. Y como les decíamos, 2 personas fueron formalizadas por el caso de la incautación de 2,16 toneladas de cocaína. Estas habían pasado por el puerto de Montevideo y finalizaron en Bélgica. Claro, en el puerto de Amberes, más precisamente en un contenedor que tenía budines, alfajores y vermú. Una de las personas formalizadas es responsable de la empresa que hizo la exportación y la otra persona facilitaba el transporte. Para ambas se dispuso prisión preventiva por 180 días. El empresario fue formalizado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación y la otra persona por asistencia al narcotráfico, según confirmó a MBD Noticias el responsable de comunicación de la Fiscalía. Una tercera persona que fue detenida solo se le aplicaron medidas limitativas, fijación de domicilio y prohibición de salir del país. Es un socio de la empresa. La droga estaba camuflada en alfajores y budines portezuelo, aunque la empresa se dedicaba a la importación de perfumes desde Francia que luego eran trasladados a Paraguay. Según la teoría del caso, la cocaína camuflada en alimentos había sido enviada hacia Zona América y de allí al puerto. Aunque el contenedor fue escaneado en Uruguay, la droga no fue detectada. El caso, que es llevado adelante por la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, que no estuvo en la audiencia porque está supliendo la titularidad de la Fiscalía de Corte por la licencia médica de Juan Gómez. Lo dijimos al comienzo de la edición de hoy. Un documento interno del Ministerio del Interior dice que hay organizaciones criminales uruguayas que son el soporte en nuestro territorio de organizaciones de narcotráfico internacionales y que desde Uruguay desarrollan servicios logísticos para que la droga que pasa por Montevideo llegue a Europa. Este documento justamente apunta a Uruguay como un punto de tránsito de la droga sudamericana hacia Europa. Esto fue difundido por una nota de La Diaria con acceso al documento denominado Plan Operativo contra Organizaciones Criminales y Grupos Delictivos que la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional envió a otras dependencias del Ministerio del Interior en diciembre de 2023. En el documento se señala que cuando la droga ingresa a Uruguay, los grupos locales se encargan de llevar a cabo las tareas de traslado, acopio y seguridad y posterior envío hacia otros mercados. Las tareas son realizadas por distintos grupos. Por ejemplo, uno se encarga de recibirla y trasladarla a un punto de acopio y otro se dedica a la logística de la exportación a Europa, incluyendo transporte interno, armado de empresas vinculadas a la actividad portuaria y hasta mecanismos para el lavado de activos. La droga llega por vía aérea, terrestre o fluvial desde Bolivia, Paraguay y Argentina principalmente. Sin embargo, el diagnóstico de algunas autoridades no va en esta línea. Por ejemplo, el director nacional de policía, José Zambulla, dijo en una entrevista con El Observador que ninguna de las bandas que operan localmente tiene capacidad de traer droga y sacarla por el puerto de Montevideo y aseguró que estos grupos familiares tampoco participan en la logística de grandes cargamentos que se envían al mercado europeo. El plan operativo que la Dirección de Investigaciones quiere poner en marcha para contrarrestar el avance en estas organizaciones criminales se llama Halcón 1.0. En la operativa que quiere poner en marcha la Dirección de Investigaciones están involucradas 6 direcciones generales: Información e Inteligencia, Represión al tráfico ilícito de drogas, Lucha contra el crimen organizado e Interpol, Hechos complejos, Apoyo tecnológico y seguridad en el deporte, y 3 unidades: Investigación y Análisis penitenciario, cibercrimen, vigilancia de puertos y aeropuertos. El documento de investigaciones señala que el tráfico de cocaína se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en Uruguay y que en los últimos años se ha constatado que el país se consolidó como un punto de tránsito de la droga sudamericana que se envía a Europa.
Cambiamos de tema ahora, Martín. Luego del cierre inesperado de una empresa de cannabis medicinal de nombre Farming, las 65 personas despedidas reclaman el pago de adeudo y conocer quiénes realizaron la inversión en la firma. Un antecedente. En 2021 esa firma había cerrado, pero al poco tiempo volvió a abrir. Tiene a todos los 65 empleados preocupados, en tensión, esperando alguna noticia, un poco de esperanza de que nos llegue a nuestra cuenta el sueldo, por lo menos, que es lo que más estamos peleando. Los ex trabajadores de Farming, con el apoyo de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo, a la que concurrió en representación de la empresa Nicolás Bustillo, hermano del ex canciller Francisco Bustillo. Nicolás Bustillo se presentó. En la audiencia él comentó que no tenía nada que ver con ser responsable de la empresa, sino más bien que era un empleado más, que a él también se le quedó debiendo por su trabajo. Él pasaba por las instalaciones con personas, no sé si eran inversores, accionistas, mostrando las instalaciones, mostrando los cultivos. También leyendo notas, sabemos que es hermano de Francisco, obviamente, es el ex ministro. Y se sabe también de que él tuvo como una relación con los georgianos para traerlos a que inviertan en el país. Entonces, si los conocen, si saben quiénes son los que invierten, que aparezcan ahora en este momento, ¿no? El miércoles se reunirán con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Asunto complementario. Según averiguó MBD Noticias, poco antes de su cierre, Farming sufrió un robo de entre 90 y 150 kilos de marihuana con alto contenido de THC. Y según las estimaciones que se hicieron, la mercadería tendría un valor, la mercadería sustraída justamente, tendría un valor cercano a los 15 millones de pesos. El robo de la marihuana se produjo hacia finales de enero, una semana antes del cierre abrupto de la empresa de capitales georgianos, concretado el 2 de febrero. La sustancia estaba en un depósito y, de acuerdo con las versiones reunidas por MBD Noticias, serían entre 90 y 150 kilos de la variedad Gamma con hasta 15% de THC. De acuerdo con versiones de la empresa, el hecho habría sido denunciado a la seccional policial de Zona América y las cámaras que controlaban el lugar no funcionaban desde hacía 4 meses. Por su parte, una alta fuente del Ministerio del Interior, consultada por MBD Noticias, aseguró que hasta el momento no tienen conocimiento de la situación. En farmacias, la variedad de Gamma cuesta 500 pesos el gramo, por lo que el valor total de lo sustraído rondaría entre 9 y 15 millones de pesos. En este contexto, y mientras realizaban sus tareas el 2 de febrero, las 65 personas que trabajaban en Farming fueron despedidas y dadas de baja del BPS al terminar la reunión del jueves en el Ministerio de Trabajo. Y les comentamos que desde la Secretaría Nacional de Drogas respondieron a MBD Noticias que no tienen constancia de que se haya realizado un robo de cannabis medicinal a esa empresa. Otro asunto, en las afueras del Hospital del Cerro, ya lo vieron de arranque, está Diego Martini, que empieza a desarrollar el contenido central de su móvil de hoy. Compañeros, como adelantábamos hoy, estamos en el Hospital del Cerro, hospital que lleva unos aproximadamente 2 meses de reinaugurado, en una inauguración que se dio justamente acá, con la presencia de autoridades, del presidente de Calle Pou, y algo que ha surgido tiene que ver con cómo se da la atención. Una de las quejas y críticas por parte de usuarios tiene que ver con el acceso a los medicamentos. Varias personas vienen a las 5 de la mañana a retirar un número para poder acceder a medicamentos, pero de hecho no saben si después durante el día pueden acceder a ese medicamento o a que los atiendan directamente. También otra de las quejas tiene que ver con el acceso a algunos especialistas que o no hay o se demora varios meses, y también alguna de las quejas tiene que ver con el primer nivel de asistencia, porque según señalan desde un estudio se comprobó que se pasó de 24 policlínicas a 16. Y para hablar de esto estamos en contacto con Mario Bentancor, de usuarios y usuarias de salud del oeste. Mario, agradecemos por estos minutos, por estar ahora a estas horas. Y bueno, estas quejas que planteaba recién son parte de algo que se viene dando ya desde hace un tiempo. Sí, sin duda, Diego. El tema es, en general, la atención de la gente y la salud de la gente. Yo quiero, el tema de los medicamentos es un tema que va y viene, faltan unos, faltan otros. Eso es algo común. Nosotros, muchas veces la gente
por un tiempo no le falta a él, pero en ese tiempo le faltaron a otros. No sé cuándo se instalará, o sea, implementará la cuestión esta de que se va a ir a las farmacias, no sabemos. Eran largas colas desde temprano. Sí, a las 5 de la mañana vienen a conseguir número. Te doy otro ejemplo, yo que sé, con el tema de especialistas. Unas personas a veces tienen que estar 6 meses esperando con resultados de análisis para entregárselo al especialista. Imagínate qué quiere decir desde el punto de vista de la salud de la persona. Entonces, eso digamos, de lo que está pasando, digamos, es que hay una desatención de los sectores que tienen más dificultades para atender su salud. Es decir, más dificultades porque además viven otros montones de factores que afectan su salud, vivienda, trabajo, alimentación. Para darte un dato, la alimentación, en el último estudio de APEX, de la Universidad de la República, hace poquitos meses, el 20% de los hogares con niños entre 0 y 12 años tenían insuficiencia alimentaria grave. Grave quiere decir que por lo menos una vez al mes una persona de esa familia no comió nada, ¿no? Después está la mediana, que son unos cuantos. Entonces, para dar una idea, a nivel nacional, incluso el sector de menor ingreso tiene 10% de insuficiencia alimentaria grave, ¿no? Mario, ¿qué sucede con el acceso al primer nivel de asistencia? Que decíamos esto, que se bajó de 24 a 16 las policlínicas. Sí, incluso algunas policlínicas tienen un médico por semana, yo qué sé, ¿no? Pero no, lo que pasa con el primer nivel es que es la mejor inversión. Hace 30, 40 años que ya la Organización Mundial de la Salud lo dice, ¿no? Acá todavía parece que no se enteraron, porque, digamos, priorizan esto, digamos, el hospital de Cerro, que una vez que está acá hay que utilizarlo y utilizarlo lo más posible, pero se utilizan recursos que de repente invertidos, ya que estamos con tema de escasos recursos, invertidos en la policlínica, el resultado es mucho mejor. Te digo, por ejemplo, la gente no tiene acceso a especialistas en las policlínicas, se agravan las situaciones o van a las emergencias, con lo cual se recargan las emergencias. Desde el punto de vista humano es muy embromado, pero incluso hasta desde el punto de vista económico es irracional. La lógica esta de no privilegiar el primer nivel de atención es profundamente irracional. ¿Se han visto cambios, Mario, para el barrio, beneficios con la inauguración del hospital, con la reinauguración? Bueno, no sé, no los hemos visto. Supongo que en algún caso puede haber habido alguna atención que haya servido, digamos, ¿no? Pero a los efectos de un cambio significativo, no, porque además los cambios significativos, en primer lugar, en salud, son lentos, pero además los más fuertes son al nivel de primer nivel de atención. Entonces ahí se empieza a estar la gente más saludable, que eso no se mide normalmente, y además empieza a no estar tan recargado de segundo y tercer nivel de atención. Pero eso lleva tiempo, y eso implica que no son cosas muy visibles en el corto plazo. Entonces, ahí, en definitiva, quienes pierden son los usuarios y usuarias de menores recursos, con más dificultades para acceder a la salud y cuidar su salud, y cuidar a sus niños, que es lo que está pasando con ese 20% de insuficiencia alimentaria grave en esta zona, que no creemos que sea muy distinta de otras zonas de la periferia de Montevideo. Mario, le agradecemos por esto. Por nada, un gusto, y es importante que los televidentes puedan enterarse de estos hechos, desgraciadamente, pero es parte de nuestra realidad y vamos a tener que encararlo entre todos. Volvemos a estudio, compañeros de acá del Hospital del Cerro. Gracias, Diego y equipo. Ahora, carnaval y política, un asunto del que hablamos a modo de adelanto hace algunos minutos, porque distintas autoridades del gobierno se han referido a las críticas que reciben de parte de las murgas del carnaval de Montevideo. Sobre este tema habló el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que dijo que algunas murgas son un brazo político del Frente Amplio, y el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que ya está habituado a recibir estas críticas. ¿Buenas las críticas de las murgas? ¿Qué? Las críticas de las murgas. Si me doliera no estaría todo averiado, abollado. Es más viejo que el agujero del mate. En los últimos días, distintos actores políticos del gobierno instalaron la temática del carnaval como parte de la agenda política y opinaron sobre el rol de las murgas, reclamando un discurso más equitativo. A veces uno quisiera que la acidez se repartiera parejo para todos lados, y es claro que eso no pasa. Sin embargo, hay varios actores que están diciendo que la acidez no se reparte parejo, pero se reparte. Sí, yo dije parejo. Un poquito se reparte, creo que podría ser mucho más parejo. El ministro de Turismo y precandidato del Partido Colorado, Tabaré Viera, subió el tono de las críticas y aseguró que algunos planteos rozan la ofensa y se convierten en un brazo político del Frente Amplio. El formato es de críticas en broma, cantadas en broma. Algunas yo creo que se exceden en el tono,
y además están teñidas de un mensaje netamente político. Ya hace tiempo que varias utilizan, digamos, como una herramienta política, porque las críticas son siempre para el mismo lado, sea gobierno o sea oposición, vinculado al Frente Amplio, lo que lamentablemente nos ha pasado en el país con los sindicatos, que también se transformaron en un brazo político. No digo que sean todas, pero digo que las hay y algunas críticas llegan a rozar la ofensa. Sobre este tema también habló el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini. Dijo que las críticas de autoridades gubernamentales a las murgas vienen por el desconocimiento del género. Sí, también expresó preocupación por la falta de auspicios este año de Antel y de otras empresas públicas a los conjuntos del Carnaval de Montevideo, preocupación que compartió con Gandini el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, que incluso hará un pedido de informes al respecto. Algunos de los que han criticado no los vi jamás en un tablado o en el Teatro Verano. Además está decir, el ministro de Turismo, que es el ministro de Turismo de todo el Uruguay, no recuerdo que haya pisado el Teatro Verano, uno de los principales lugares donde se fomenta un elemento clave del turismo de Montevideo, que es el carnaval. La mayoría de las murgas tienen un discurso crítico emparentado con el progresismo y la izquierda, absolutamente cierto. Que están emparentados con los sindicatos, no es real. Que muchas de ellas tienen el apoyo de los sindicatos, sí, es cierto, desde el punto de vista del sponsor, porque el Estado casualmente o no se retiró del apoyo que le daba al Carnaval de Montevideo. Nosotros vamos a hacer un pedido de informes apenas se restablezca la actividad normal parlamentaria para saber si aportaron las empresas públicas, el Ministerio de Turismo, Uruguay 21, el Banco República, etcétera, a otros carnavales que no fueran en la capital, porque eso significaría un grave elemento de discriminación. En este carnaval, Zíngaros, del cual soy hincha, nos pega duro. Aparece el rusito, se saca la camisa y en la camiseta la tiene impresa, dice pase a saludar. Debe ser la frase, además, más usada en todo el carnaval, pase a saludar. Y te la meten los Zíngaros. ¿Por qué? Y porque el tablado se ríe. Está, y te tocó. Es con natural el carnaval. Muchas críticas vienen de los no carnavaleros, que con esas críticas o sin esas críticas, antes de eso ya te dicen, a mí el carnaval no me gusta. Bueno, viejo, si no te gusta, no te vas a reír nunca. Yo estoy en Artigas, estoy en el carnaval de Artigas. Todos vienen a este carnaval, pero este es un carnaval en silencio. Este carnaval no habla, ni saluda, ni critica. Este carnaval baila. El otro día me senté en el teatro y cuando salió Recoba a presentar, momento en que el telón está corrido todavía, me di cuenta que no estaba Antel, y siempre está. No estaba Antel. ¿Por qué no estaba Antel? Porque acá en el carnaval de Artigas está Antel. O sea, capaz que Antel no es que dijo el carnaval no es negocio, porque en el de Artigas está. Capaz que dijo al de Montevideo, al de Carolina Cose, no le hago. Y capaz, no lo sé. Pero este año no estaba. Y debió estar. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y hay gente que desde hace mucho tiempo estudia, investiga con respecto al carnaval en particular de Montevideo y es tema del móvil que viene para complementar estas visiones con esa otra opinión. Adelante, Martín. Así es, Martín, porque es interesante tener una visión de una historiadora que ha venido siguiendo propuestas, libretos desde la creación misma del carnaval, a ver si hay una apropiación ideológica o incluso partidaria de la fiesta o qué lugar ocupa. Una de las cosas interesantes que hablábamos incluso con Gandini, hacía referencia, él por lo pronto lo expresaba en la comunicación, que lamentaba que el Partido Nacional no incidiera o no tuviera ese lugar popular o haber dejado ese lugar popular. Y expresaba una cosa interesante que se lo vamos a preguntar a Milita, que señalaba que a partir de 1971, con la creación de la Soberana, comenzaba un carnaval, obviamente por un contexto político muy particular, más vinculado a la izquierda, pero que hasta antes del 71 era patrimonio del Partido Colorado. Milita, ¿cómo has visto todo este debate acerca de la identificación ideológica y partidaria del carnaval como tal? Claro, bueno, sí, el debate nuestro de cada carnaval, porque
Y bueno, es decir, digo, en primer lugar, como algo absolutamente lógico, que el carnaval tenga un sentido político como cualquier manifestación cultural, obviamente lo tiene. Después se ha generado esta cosa y además de politizado, el carnaval también está partidizado. Y ahí es como difícil trazar la frontera, ¿no? Porque el carnaval no habla en sentido político como puede hablar desde un tratado de ciencia política. El carnaval habla de los temas de la actualidad y por lo tanto y se expresa y toma partido en ese sentido. Y entonces, bueno, ahí las especulaciones sobre si esa toma de partido supone identificarse o no con determinadas posturas, ¿verdad?, que están presentes en el debate político del país. Ahora sí, por cierto, el relacionamiento del carnaval con los diferentes sectores políticos ha sufrido variantes a lo largo del tiempo, donde hay una característica, bueno, yo diría que el relacionamiento con el Partido Colorado es absolutamente histórico, tradicional, ha caracterizado al carnaval durante prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Yo diría que a nivel de lo que son los usos políticos de la fiesta, que son muy importantes y muy, muy relevantes. Ahí convendría también separar lo que son esos usos políticos de la fiesta de lo que la gente que se sube al tablado dice en carnaval. Esa es otra historia. En cuanto a los usos políticos de la fiesta, el Partido Colorado, bueno, es quien más sabe de todos estos temas porque generó justamente, decir, una maquinaria que es en buena medida la que todavía hoy sigue caracterizando al carnaval montevideano, desde la Intendencia de Montevideo, que es quien gestiona la fiesta y donde el Partido Colorado, es decir, fue justamente hegemónico en la Intendencia hasta el año 89, en el cual llega a la Intendencia el Frente Amplio. Y entonces simplemente lo que hace el Frente Amplio es apropiarse de esa maquinaria creada por el Partido Colorado y obviamente, es decir, esos usos políticos hoy están al servicio o el Frente Amplio usufructúa de ellos. Mientras el Partido Colorado lo hizo en beneficio propio, no había problema. Cuando ve que eso lo hacen, es decir, está digamos, explotado por otro sector político, bueno, ahí sí, se enojan, se molestan, ponen el grito en el cielo. Pero de ahí que los conjuntos sean un brazo político, porque es lo que se ha cuestionado, de hecho el propio Viera señalaba, ¿no?, a favor del Frente Amplio. ¿Cómo ves ese debate? Claro, pero además ahí también es interesante ver el rol que ha ocupado el Partido Nacional, porque hablamos del Partido Colorado, del Frente Amplio, y el Partido Nacional como a lo largo del tiempo la miró un poco la ñata contra el vidrio. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque a lo largo de los más de 100 años, 120 años que tiene la Intendencia de Montevideo, solamente gobernó 4 años Montevideo. Pero además yo creo que hay un tema más de fondo, que es un tema de tipo cultural. Hay un desencuentro cultural que es medio irremediable entre el Partido Nacional y el carnaval. El carnaval, este carnaval del que estamos hablando, montevideano, es decir, con sus características, es un carnaval netamente urbano, popular, anticlerical. Es decir, todo lo que de alguna manera, es decir, tiene que ver con el vallismo. Y que lo acerca al vallismo y hoy al Frente Amplio y lo aleja irremediablemente de un imaginario nacionalista que tiene que ver más con lo rural, con las caballadas, es decir, la cosa, es decir, el gauchaje, digamos, las tradiciones, la defensa de los símbolos patrios, o por lo menos de determinada forma de entender la patria. Una cosa también aristocratizante, de repente, que caracteriza al Partido Nacional respecto del Colorado o de la izquierda, hasta incluso un tinte hasta religioso, cristiano, en fin, que lo aleja necesariamente del carnaval y que muchas veces hace que no se entienda un poco de qué se trata, ¿no? Y por eso a lo mejor es quien más plantea este tipo, digamos, de reclamos o de críticas o, en fin, frente en cada febrero en que llega el carnaval. Mirita, tengo que cerrar. Te pido brevemente una consulta puntual porque, de hecho, el ministro Pablo da Silveira señaló que fue el primer ministro que habilitó el SODRE en torno al carnaval. ¿Eso es así o manejas algún otro dato? Bueno, no, le va a interesar al ministro da Silveira saber que, bueno, que no solamente, es decir, iban a la actuación de conjuntos en una sala
uno puede considerar alternativa, una salita marginal dentro de lo que es el Sodre, como es hoy la sala Nelly Goitiño, sino que hubo años en que el concurso oficial de agrupaciones de carnaval se hizo en la sala principal del Sodre. Es un dato histórico que a lo mejor él no maneja y que a lo mejor le interesa saber. Milita, muchas gracias por estos minutos, muy amable a cuenta además, porque obviamente nos quedaríamos un rato largo hablando de carnaval y en particular esa mirada y ese contexto histórico que bien vale la pena cuando surgen estas polémicas. Sigan ustedes, compañeros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Tema vinculado, la comparsa C1080 fue la ganadora de la edición de este año del desfile de llamadas que terminó en esta madrugada. Y en los primeros lugares la siguen en puntaje la comparsa Senseribó y Generación Lubola, en cuarto lugar Más que Lonja. Fueron 45 las comparsas que recorrieron la calle Isla de Flores desde Selmar Michelini hasta Minas durante una edición de las llamadas en homenaje al centenario de Lágrima Ríos y los 300 años de la fundación de Montevideo. En la apertura participaron más de 350 personas en una gran comparsa conformada con integrantes de la Escuela de Candombe de Mundo Afro. Además contó con grupos invitados de la comparsa Masconci del barrio Conciliación, Grandes del Oeste, grupo inclusivo, Afromilongueros, grupo de bailarinas de tango y milonga, Tu Candombe Nafasi, Mundo Afro de Salto, comparsa Rincón de Candombe de Carmelo y la comparsa La Mulata. El espectáculo representó un recorrido histórico del colectivo afrodescendiente, sus vivencias y aportes a la identidad cultural en la celebración de los 300 años de la ciudad de Montevideo. También desfilaron 2 vehículos antiguos que transportaron a 3 grandes figuras de las llamadas y a Tina, Pedro Perico Gularte y Alicia García. Las 5 mejores ranqueadas son C1080 con 1978 puntos, segunda Senseribó con 1921 puntos, en tercer lugar quedó la Generación Lubola con 1863 puntos, cuarta Más que Lonja con 1860 puntos y en la quinta posición se ubicó Valores con 1854 puntos. Bueno, muy bien. Continuamos hablando de carnaval, pero ahora desde otro lugar, desde otra óptica, porque varias organizaciones nucleadas en el colectivo La Teja Vive realizarán hoy martes a las 19:30, es decir, ya arrancó hace 4 minutos, si es que va puntual, pero supongo que no irá tan puntual, así que están a tiempo de llegar si están cerquita, el espectáculo Carnaval por una túnica, con el objetivo de comprar útiles escolares y 100 túnicas para niños y niñas de la zona. 3 apuntes. Será con entrada gratuita. Van a participar los siguientes conjuntos: Cíngaros, parodistas, Sociedad Anónima, humoristas, Senseribó, la comparsa que terminó segunda en el desfile de llamadas, y la Murga La Cayetana, y el espectáculo es mañana martes. El objetivo principal de esta organización, que se juntaron, se nuclean en La Teja Vive, es el compromiso social con el barrio. Organizaciones sociales y deportivas y religiosas conviene en hacer algo para el barrio. De alguna manera hace muchos años se vienen haciendo, pero esta vez consolidó con el asunto de Reyes, lo que decía Daniel, más de 500 gurises en la plaza, con su regalo, su merienda, y varias organizaciones estamos trabajando en eso, para 100 túnicas para los gurises de nuestro barrio de 4 escuelas carenciadas. Y después viendo el objetivo que los directores y los docentes realicen la tarea de repartir, sabiendo la necesidad que es mucha. No va a dar para todo porque el año pasado ya supimos que hubo muchas dificultades en las escuelas, pero un granito de arena como tejanos tenemos que dar el compromiso de las organizaciones a nuestro barrio. La entrada sí es libre, es traer la silla. Esto se da en un marco del barrio a barrio, compromisos municipio, intendencia y gremiales de DAEPU, que traen los conjuntos para que las organizaciones de cada barrio tengan espectáculos y beneficios hacia el barrio. Desde Montevideo, mirando en esta ocasión hacia el departamento de Río Negro, porque la intendencia de ese departamento no devolverá el dinero de las multas abonadas por infracciones de tránsito registradas a través de los radares de la empresa Teslights, como habían planteado ediles y edilas de distintos partidos políticos. Esto fue reafirmado por la comuna, que no cobrará las multas que aún no se pagaron.
luego de que se denunciaran justamente irregularidades en relación al sistema de fotomultas. El intendente Omar Lafluf sostuvo ante la Junta Departamental de Río Negro que, aunque hubo errores, las multas fueron bien cobradas. El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, afirmó a La Diaria que la comuna indultará el pago de 24.000 multas de tránsito, equivalente a más de 66 millones de pesos según este medio. Se trata de aquellas sanciones que no fueron abonadas y se registraron mediante los radares de Test Lights, empresa que tenía a cargo el servicio de las fotomultas. Lafluf sostuvo que el no cobro de esas sanciones económicas responde a evitar potenciales conflictos con la empresa, mientras que la intendencia dio de baja el contrato con la adjudicataria luego de cumplirse el objeto del acuerdo. Semanas atrás el asunto fue tratado en la Junta Departamental de Río Negro, que convocó al jefe comunal para exigir explicaciones, y desde la oposición en el departamento y algunos ediles blancos plantearon la devolución del dinero a quienes ya pagaron las multas. Mientras que el Frente Amplio ha planteado diversas irregularidades en relación a la importación de los radares, su funcionamiento y los criterios de la puesta en marcha del sistema, Lafluf respaldó los dispositivos y sostuvo que están avalados técnicamente. Sin embargo, afirmó que hubo algunos errores. Ahora, continuando con este tema, les informamos que la bancada de ediles Frente Amplistas de Río Negro justamente sostiene que la medida de la Intendencia de no devolver el dinero de estas multas es injusta. Y por ello la fuerza opositora a nivel departamental de Río Negro principal, o sea, el Frente Amplio, lo que también está planteando es que el asunto por presuntas irregularidades se debe seguir investigando y seguirá por ende en debate en la Junta Departamental. Lo que recaudó la Intendencia y la empresa por parte de estas multas, en definitiva, nosotros es algo que lo tenemos que tratar todavía en la Junta Departamental. Acá el Frente Amplio ha tratado este tema desde hace muchísimo tiempo, desde la instalación y de la instalación de este proceso por parte de la FLU, que fue muy desprolijo en todos sus aspectos, ¿no? Hay compañeros nuestros del Frente Amplio en su bancada, o sea, en su comisión, perdón, que fueron de manera muy pormenorizada en hacer el seguimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el cobro de las multas, la instalación de los equipos, si los equipos realmente ingresaron al país de forma legal, que todavía hay una investigación y no se sabe si eso es certero. Los que pagaron ayudaron a que se cumpla con el objeto, que era recaudar 12 millones para la empresa. Hoy día creo que fue una medida muy injusta, porque aquellos que no pagaron o realizaron un convenio no van a recibir la plata, la Intendencia no le puede devolver esa plata. Y sabemos que si el procedimiento fue mal y las multas fueron mal cobradas, estaríamos incursionando en una injusticia tremenda. De agenda otra vez, el Ministerio de Defensa Nacional sancionó al teniente Nelson Duarte por denunciar irregularidades en una entrevista en Tele12. Duarte viene haciendo denuncias justamente desde 2014, diciendo que hay militares que utilizan recursos para un beneficio propio. La sanción fue aplicada con 30 días de arresto a rigor por una entrevista en Canal 12 la semana pasada, según informó El Observador. El arresto es sin objetos personales. En 2021, Nelson Duarte había presentado videos y fotografías de militares realizando contrabando desde el Chuy en vehículos del ejército y realizando trabajos de carpintería para la empresa de un coronel. La primera denuncia, que fue confirmada en una investigación, decía que personal del ejército trabajó en la instalación de piscinas de una empresa privada del año 2000 al 2016. También denunció manejos irregulares con el combustible del ejército. Allegados a Duarte dijeron a El Observador que desde el año 2021 lo obligan a quedarse en su casa y cobra sin ir a trabajar, pero sus denuncias apenas han sido investigadas y solo derivaron en algunas sanciones leves. ¿Has pensado en hablar con el ministro Javier García? Se le han solicitado innumerable cantidad de veces la entrevista personal, se le han enviado correos electrónicos, se ha llamado por teléfono al ministerio. Yo personalmente le he enviado mensajes, mi abogada le ha enviado mensajes, se llaman totalmente al silencio. No he tenido respuesta. El ministro no contestó ninguna de las comunicaciones que iniciaron tanto tú como la abogada. ¿Y el ex comandante y senador Guido Manini Ríos? En el año 2018, para que tengan una idea, acumulé más de 100 días de arresto. Justamente en aquel momento era Manini Ríos, el comandante jefe del ejército, y si uno se remite a los partes y las cuestiones de fondo de estas sanciones, fue simplemente por esgrimir el derecho de defensa y la petición calificada.
Cambiamos nuevamente de tema, Martín. Les comentamos que el diputado colorado Felipe Schipani pidió o aspira a que Fiscalía reabra la investigación sobre un acuerdo firmado en 2010 entre ANCAP y Petroecuador, justamente para el intercambio de petróleo. El diputado colorado dijo que cuesta creer que haya habido gente en otros países de América con los que tuvo vínculo Petroecuador que haya recibido coimas y que eso no haya pasado en Uruguay, teniendo en cuenta que hay un contrato entre ANCAP y esta petrolera ecuatoriana. En 2010, ANCAP firmó un acuerdo con Petroecuador para evitar los intermediarios en los negocios de petróleo. El trato implicaba el envío de petróleo crudo hacia Uruguay para que ANCAP lo refinara. Al mismo tiempo, ANCAP firmó un contrato espejo con la multinacional Trafigura, por lo que la mayoría de los barriles de petróleo desde Ecuador nunca llegaron. Según declararon dos ex empleados de Petroecuador, ANCAP fue utilizada como fachada para el desarrollo de negocios irregulares entre Petroecuador y la multinacional holandesa Trafigura. También informaron que se utilizó una empresa privada uruguaya para canalizar parte de los sobornos. En Uruguay, la operación Trafigura fue investigada y archivada por el fiscal Luis Pacheco en el marco de la causa ANCAP. La justicia de Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, está llevando adelante una investigación sobre estos negocios entre Petroecuador y Trafigura, y de dicha investigación han surgido datos relevantes que tienen vinculación con nuestro país y con ANCAP. El primer dato que me parece que amerita solo ese dato reabrir la investigación refiere a que las coimas que Trafigura pagó a directivos de Petroecuador se hicieron desde una empresa uruguaya, desde una empresa constituida en Montevideo. Ese dato no era conocido y por tanto me parece que amerita que se investigue. Vamos a cambiar de tema. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable lleva adelante una muestra de ilustraciones en el Montevideo Shopping Center con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. En esta ocasión, la investigadora Marita Casteló dijo que la ciencia necesita de las mujeres para tener visiones más amplias y diversas de la realidad. La importancia que tiene es que es el hecho de las mujeres en la ciencia, ¿no? Creo que el centro está en eso, en que la ciencia necesita de las mujeres, como necesita de que los científicos seamos diversos en múltiples dimensiones. Eso hace a visiones más amplias, más diversas de la realidad. Porque en definitiva la ciencia lo que trata es de develar los enigmas que todavía existen de los sistemas vivos, del universo, del planeta, y para eso es muy rico que existan visiones diversas, no visiones únicas, y por eso es importante la inclusión de las mujeres en la ciencia. Por otra parte, también es importante porque se sabe que las carreras STEM, que el STEM en general, ¿no? La ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son importantes para el desarrollo, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, y por tanto también es importante que haya más incorporación de mujeres para justamente poder acompañar ese movimiento que hay hacia el aumento de STEM. Y un aviso importante ahora, Martín, para parte de la población. El Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones para quienes vayan a viajar al exterior o ya hayan viajado al exterior tras la semana de carnaval. Claro, y se hizo especial hincapié en que en varios países de la región hay un aumento sostenido de casos de dengue, zika y chikungunya. El Ministerio de Salud Pública junto a los centros coordinadores de emergencias departamentales exhortan a extremar las medidas de prevención para evitar la propagación de casos de dengue, zika y chikungunya en nuestro país de viajar a la región, especialmente a Brasil. Se recomienda estar atentos ante posibles síntomas como fiebre, erupción cutánea, dolor muscular, retroorbitario, abdominal o dolor articular para la detección precoz de la enfermedad. Se exhorta a consultar al médico
médico en caso de constatar síntomas y si ocurre después de retornar al país, informar el antecedente de viaje, especialmente dentro de los 10 días posteriores al regreso. Las autoridades sanitarias piden evitar los lugares y las horas en que se concentran los mosquitos vectores de esta enfermedad, primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde. Utilizar ropa gruesa y clara que cubra la mayor parte del cuerpo, así como también repelente, tener mosquiteros en puertas y ventanas, usar tules mosquiteros sobre las camas de niños pequeños y bebés y pastillas termoevaporables o espirales. También recomiendan eliminar los criaderos de mosquitos cercanos a viviendas y lugares de alojamiento, vaciar y almacenar boca abajo baldes, botellas y todo tipo de recipiente donde se pueda estancar agua, tapar herméticamente depósitos de agua y cambiar diariamente el agua de las mascotas. Les contamos que este sábado en Piriápolis se produjo un fenómeno que ha dado que hablar y hablamos de la aparición de una gran cantidad de ejemplares de distintos peces muertos y vivos en las costas. Precisamente lo que llevó a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos a recomendar no entrar en contacto y en particular no ingerirlos. Y si bien todavía no se conocen los resultados de las muestras que se tomaron a peces y al agua, se estima o no se descarta que el fenómeno pueda tener que ver con un cambio en la salinidad o un cruce de corrientes. Otros temas vinculados con la DINARA. Los sindicatos de la pesca piden justamente que la DINARA intervenga convocando a un ámbito para hablar de la situación de crisis por la que atraviesa el sector que, recordemos, tiene a la mayoría de la flota detenida en nuestro país en este momento. Y si bien esto lo atribuyen a un lockout patronal, no descartan que, desde la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay se niega esta versión y se apuesta a un diálogo directo con autoridades de los 4 ministerios. A través de una nota enviada el 9 de febrero, la Intergremial de la Pesca le pidió a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, DINARA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que convoque al Consejo Consultivo de Pesca. Los sindicatos entienden que ese es el ámbito indicado para que las partes inicien un proceso de intercambio de forma inmediata, ya que consideran que la situación es de gravedad y subrayan que en este momento hay peces para pescar. Según fuentes sindicales, de 54 barcos que componen la flota, unos 6 están en actividad, mientras que los restantes están parados desde enero debido a la postura de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. El presidente de la gremial, Juan Rivas Zucchelli, justificó la decisión de no trabajar adoptada por la mayoría de las empresas en el entendido de que la actual estructura de costos hace inviable la actividad y reclamó cambios en el régimen de aportes, beneficios en el costo de la energía eléctrica y una reducción del costo de la cobertura de seguros. El dirigente empresarial le confirmó a MBD Noticias que el viernes pasado se reunió con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, y anunció que en los próximos días también lo hará con autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería y Trabajo y Seguridad Social. El empresario entiende que esas vías pueden ser más útiles que el Consejo Consultivo reclamado por los sindicatos. En cambio, en el caso de los sindicatos, además de estar a la espera de la respuesta de la DINARA, también esperan una respuesta del Ministerio de Trabajo, al que le pidieron la instrumentación de un seguro de paro especial ante la parálisis de la mayoría de la flota. Además, la semana pasada fueron recibidos por la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio. Y ahora cambiamos de tema, pero continuamos de alguna manera dentro de la agenda sindical, porque la mesa coordinadora del PAN, que nuclea a diversos sindicatos del rubro de los panificados, expresó preocupación por la posible pérdida de decenas de puestos de trabajo en la planta industrial de Pagnific, y esto sería a raíz de la posible compra del Grupo Bimbo. Hablamos con Luis Echevarría, que es dirigente sindical y que dijo que los sindicatos están en sesión permanente analizando lo que ocurre. Nosotros lo decimos porque nos basamos en los antecedentes muy recientes, ¿verdad? No nos olvidemos que el Grupo Bimbo en Uruguay no solo tiene sorchantes, sino que también había comprado en su momento a el Maestro Cubano y a Ricard Luqui. Y ambas fábricas, tristemente, fueron cerradas. Entonces, lejos de consolidarse el mercado, consolidar el sector empresarial y los puestos de trabajo, cerraron por sus nefastas administraciones y terminaron perdiendo un montón de puestos de trabajo. Entonces lo que nosotros advertimos es eso, que no se olviden del pasado, que lamentablemente las empresas que compraron no han sido bien gestionadas y terminaron cerrando. La situación no está fácil, como todo en la pandemia, ¿verdad? Se desestabilizaron bastantes y posterior a la misma, lamentablemente la guerra de Ucrania, que es el mayor exportador de trigo, hizo que subiera exponencialmente el trigo y subiera la harina, por lo cual eso hizo que muchas empresas
flaquearon en sus economías y hicieron reestructura. Por lo cual el sector, si bien está saliendo, no es una situación fácil que está teniendo. Complementamos este asunto. Desde el Grupo Bimbo le dijeron a MBD Noticias que en caso de que se concrete la compra de Pagnific, que aspira a ser Bimbo, no tienen previsto reducir la plantilla de personal, entre otras cosas porque se trata de empresas complementarias. Y además, en un comunicado, esta empresa informó que el acuerdo de la venta de Pagnific está sujeto a la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Israel informó y anunció hoy la liberación de 2 rehenes argentinos en Rafah en el marco de esa ofensiva que viene llevando a cabo sobre la ciudad que está ubicada al sur de la Franja de Gaza en la frontera con Egipto, en un avance muy polémico porque tanto Estados Unidos como otras organizaciones internacionales no apoyan. La Corte Penal Internacional afirmó que hay mucha preocupación sobre este avance israelí a una zona donde hay más de 1 millón de desplazados palestinos, precisamente de otros sectores del enclave, que han sido enviados allí por el propio Israel y que ahora pueden ser víctimas también de este ataque. De hecho, Hamás informó que hay 3 rehenes muertos, precisamente producto de este avance israelí sobre una zona particularmente sensible. Lo importante de todo esto es que 2 rehenes argentinos están libres. En una operación conjunta de las FDI, el Shin Bet, el Servicio de Seguridad General y la Policía de Israel en Rafah, durante la noche fueron rescatados Fernando Simón Marmán y Luis Har, quienes habían sido secuestrados por Hamás el 7 de octubre en el kibbutz Nir Yitzhar, según informa un comunicado del ejército israelí. Ambos se encuentran en buen estado de salud. El portavoz de las fuerzas israelíes, Daniel Ahari, señaló que las FDI y el Shin Bet llevan mucho tiempo trabajando en esta operación, pero las condiciones no estaban listas para llevarlo a cabo hasta ahora y hemos esperado a que maduraran, agregó el vocero, quien sostuvo que al alcanzar el objetivo en el corazón de Rafah fue muy complejo. Las fuerzas llegaron de forma encubierta al objetivo en torno a la 1 de la madrugada, irrumpieron en el edificio e intercambiaron disparos con los hombres armados del lugar donde se encontraban los rehenes, detalló Ahari, quien agregó que muchos terroristas fueron eliminados esta noche en esta acción, mientras que un soldado israelí resultó herido de levedad. Mientras tanto, Manuel Adorni, vocero del presidente Milei, confirmó que los 2 rehenes en cuestión son de origen argentino y agradeció a las fuerzas israelíes por haber culminado con éxito el rescate, recordando que durante su visita a Israel, el mandatario reiteró al presidente Isaac Herzog y al primer ministro Benjamín Netanyahu el pedido de liberación de cada uno de los rehenes argentinos y mantiene firme su condena al terrorismo de Hamás, según el mensaje de la presidencia. La gira del presidente argentino Javier Milei va llegando a su fin, esta vez en Italia, donde esta tarde se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni, luego de haber tenido un encuentro con el Papa muy particular que comenzó ayer con un intercambio de bromas y que continuó hoy con más de 1 hora de reunión durante la mañana, donde estuvieron intercambiando algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad argentina. Evidentemente que más allá de lo anecdótico, de las confusiones de los locutores del Vaticano, creyendo que Karina Milei es la esposa de Milei, también hubo regalos de alfajores y otras cuestiones, todo estuvo sobrevolado por aquellas expresiones tan duras que en su momento había emitido el actual presidente argentino sobre el sumo pontífice, que lo tomó con bastante liviandad y que hoy volvió a reunirse pidiéndole que por favor salvaguarde a los más desfavorecidos de sus ajustes económicos. Durante más de 1 hora el presidente argentino se reunió con el sumo pontífice tras el primer encuentro de ayer, acompañado por una delegación integrada por la secretaria de la presidencia Karina Milei y la ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino. Tras la reunión, Milei, que antes de ganar la presidencia lanzaba duras críticas contra Francisco, trató de transmitir su punto de vista al Papa para que lo conociera de primera mano, según publicó Clarín, y donde dijo que le explicó todo y que el Papa lo entendió a la perfección, expresó el mandatario. Por
su parte, el Papa hizo 3 reclamos diferentes a Javier Milei, centrados en el ajuste que está llevando a cabo el mandatario en Argentina, y en particular pidió que sus reformas no afecten a los más desfavorecidos, además de discutir la distribución de fondos para los comedores populares, luego que la Fundación Católica Cáritas solicitara al gobierno que no se reorganizara porque mientras eso pasa, las iglesias no reciben ayuda social. Francisco también mencionó la utilización de la pelea como estrategia política y le pidió al presidente que promueva el diálogo con otros sectores. La reunión con el Papa está rodeada de una fuerte polémica, ya que durante su campaña rumbo a la presidencia, Milei insultó en varias ocasiones al sumo pontífice e incluso llegó a definirlo como el representante del maligno en la tierra que ocupa el trono de la casa de Dios y lo acusó de ser un imbécil que defiende la justicia social, un defensor del comunismo y un impresentable que promueve la pobreza, un régimen de miseria y un sistema que mata a la gente. Todo eso había dicho Milei. Tiene que ver con lo que viene y ya van a ver por qué. En Brasil fue detenido al volver desde los Estados Unidos un alto militar que estaba participando en un curso en ese país hasta el 2025, pero las autoridades lo detuvieron y lo tienen como investigado dentro de esa operación que el Supremo Tribunal Federal ha lanzado para determinar responsabilidades en la zonada de Brasilia en enero del año pasado, después que Lula da Silva ganara las elecciones y accediera al poder. ¿Por qué tiene que ver? Porque Fernando Cerimedo, uno de los principales asesores y también publicistas de Milei, está también investigado por la justicia brasileña por noticias falsas y haber formado parte de este complot del que ya hablamos la semana pasada y que tiene a varios ex asesores militares y ministros de Bolsonaro involucrados en la preparación de un golpe de Estado para derrocar a Lula da Silva. De acuerdo con la investigación, el coronel Bernardo Romao Correa Neto habría organizado una reunión de oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército el 28 de noviembre del 2022, un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ganó Lula, para abordar un golpe de Estado, cuando el acusado era por entonces el asistente del Comando Militar del Sur, nombrado como hombre de confianza del teniente coronel Mauro Cid, el ayudante más cercano al expresidente Jair Bolsonaro. En su momento, el sospechoso solo seleccionó a oficiales formados en el curso de fuerzas especiales y, por lo tanto, dotados de técnicas militares útiles para la consumación del golpe de Estado y asistente de los generales supuestamente aliados, según detalla la pesquisa. El arresto se realizó en el marco de una operación lanzada este jueves por la policía contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus exministros, asesores y militares supuestamente involucrados en los ataques de Brasilia, como el ex asesor especial Felipe Martins García, el coronel del ejército Marcelo Costa Cámara y el mayor Rafael Martins de Oliveira. Según las fuerzas del orden, el grupo investigado se dividió en 2 ejes para intentar socavar el resultado de las elecciones y mientras el primero construía y difundía informaciones falsas sobre supuestos fraudes en las urnas y hacía hincapié en la falsa vulnerabilidad del sistema de voto electrónico, el segundo grupo llevó a cabo acciones de cara a los ataques del 8 de enero y contó con el apoyo de militares. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y volvemos a nuestro país, Martín, pero de alguna manera también hablando de temáticas internacionales, porque este fin de semana el presidente Luis Lacalle Pou dijo que en Venezuela hay una dictadura que rompe los ojos, ratificando de esta manera la postura sobre el gobierno de ese país. Y atención, porque esto motivó una dura respuesta de la vicepresidenta venezolana. Estamos hablando de Delcy Rodríguez, quien publicó esa respuesta a través de la red social X. Tiene cara de lacayo y dijo esto, tiene cara de lacayo y que se dobla cuando sus amos del norte le dan órdenes. Además, Rodríguez agregó que debería atender los problemas del pueblo de Uruguay, refiriéndose a Lacalle, en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. También agregó que el golpismo y el extremismo no pasarán, le duela a quien le duela, Venezuela se respeta. Otros asuntos de esta temporada de turismo en Carnaval, porque en la terminal Tres Cruces se registra un movimiento 5% superior al que había a esta misma altura del año anterior. Y se estima que hasta el 19 de febrero pasarán por la terminal unos 12.000 servicios entre arribos y partidas.
Según datos proporcionados por el jefe de la Torre de Control de Tres Cruces, Pablo Sarabí, la terminal registró un movimiento superior al del año pasado. El mes de enero cerró un 3,3% más que en 2023, sin embargo está un 10% debajo del mismo mes del año 2020. Las autoridades de la terminal esperaban que la diferencia entre enero de 2023 y de 2024 fuera mayor de 8%, pero no se alcanzó esa cifra. Si bien no están teniendo un crecimiento significativo en lo que va del año, destacan los buenos números. Según Sarabí, los destinos con mayor movimiento son Maldonado y Rocha, seguidos por el norte del país, con Artigas, Rivera por los desfiles de carnaval y por último Salto y Paysandú. El viernes se registraron 1.300 servicios entre arribos y partidas, siendo el día de mayor movimiento de toda la operativa por carnaval. Para los días martes 12 y miércoles 13 también se esperan picos de movimiento debido a aquellas personas que retornan para volver a sus actividades laborales. La terminal cerrará la operativa por carnaval el día lunes 19 con arribos durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Y antes de irnos, Martín, una buena noticia que fue bastante comentada a lo largo del fin de semana. La película La Sociedad de la Nieve ganó 12 de las 13 nominaciones que tenía en los premios Goya, los principales del cine español. Claro, el uruguayo Pedro Luque ganó el premio a Mejor Fotografía. En su discurso en la ceremonia recordó sus orígenes, su formación en la escuela pública y además habló con MBD Noticias posteriormente y allí se refirió en un sentido más amplio al desafío que supuso afrontar La Sociedad de la Nieve. Había muchos desafíos a todo nivel, a nivel emocional, a nivel personal, familiar, muy complicado porque era mucho tiempo, a nivel físico, complicado porque había que estar en una montaña durante 6 meses. Yo estuve perdí 12 kilos filmando y eso que comía, los actores estaban a dieta, tener que estar a generar imágenes que transmitan emocionalmente y que tengan una coherencia en el universo interior de la historia, en una historia muy compleja. Luque explicó cómo lo marcó la frase que le entregó la practicante de 6º año. Nada en su discurso fue al azar, dijo a MBD Noticias. Ella al final de año nos dio una tarjeta a cada uno y a mí me dio esta, que subir la montaña cuesta mucho, lleva mucho esfuerzo, pero la vista es mucho más linda desde la cima. Y a mí me quedó eso y siempre lo recuerdo cuando veo algo que lleva mucho esfuerzo, digo, pero acordate que siempre está eso, ¿no? Claro, nada se logra sin un esfuerzo. Y justo menciona la montaña, muy insólito, ¿viste? Era mandada a hacer, no podía ser tan perfecta, ¿viste? Y la escuela pública, que para mí fue muy importante, no me di cuenta, pero esta frase, una cosa que dijo una practicante, chiquitita así, viste, una tarjetita que estaba pintada a mano de un lado, como con unas témperas, me marcó, terminó marcando, viste. Preciosas palabras de Pedro Luque. Y ahora un tema que se comentó a lo largo de todo el día de hoy. Me imagino que van a querer saber qué es lo que va a pasar con el estado del tiempo los próximos días. Claro, el pronóstico lo que marca para Montevideo y área metropolitana es que por unos cuantos días hemos superado esto de las lluvias que se esperaron durante el fin de semana, pero que se concentraron fundamentalmente hoy lunes. Pasamos ahora, Juli, al martes y a lo previsto para mañana, 13 de febrero. Bueno, el 13 de febrero habrá una mínima de 17, una máxima de 23. Va a estar algo nuboso, va a haber periodos de nubes, pero luego ya hacia la tarde disminuye la nubosidad y no hay pronóstico de lluvias. Y muy parecido el miércoles 14 de febrero, algo nuboso y nuboso en capital y cercanías, sin lluvias, mínima 14 grados, máxima 24. Y el jueves 15 de febrero una mínima de 16, una máxima de 29. Ya vamos retomando esas temperaturas un poco más altas de la semana pasada. Y les comento que por ahora Inumet dice que la probabilidad de lluvias es baja. Así que esa es la situación, nosotros nos vamos moviendo porque, entre otras cosas, hoy se estrena el primer programa del ciclo 2024 del lado B. Así es, así que regresa al lado B, los invitamos a que lo vean. Ya va a estar Gustavo González de FUCBAN junto a Wilmar Amaral en el programa de hoy. Así que vivienda y también marcha de la campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales en la agenda. Nosotros volvemos mañana. Así es, nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Chao, chao.